Este mes hemos ido hablando acerca de dónde debemos poner la mirada, qué es enfoque. La hermana Olguita siempre nos sorprende con sus manualidades. Yo no he hecho mi manualidad, pero tengo una lupa y la lupa tiene un solo objetivo, ¿no? Enfocar lo que tú quieres ver. Y aquí está Cristo. Enfoque. En un mes es muy corto para poder hablar de lo que es enfoque, pero quiero cesar este mes con algo muy importante. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, y si no has traído tu Biblia, abre tu Biblia digital, libro de Hebreos, capítulo 12. Si no, entonces puedes ayudarte con la pantalla. Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3. Muy bien, vamos a leer todos. 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 3 más. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Enfoque. Esta palabra enfoque significa poner la mirada en una sola cosa, en algo único. Varios inventos, varias personas que han pasado a la historia han puesto su enfoque en algo y lo han conseguido y han pasado a los récord Guinness, ¿está bien dicho? Han pasado como héroes, se han enfocado en algo y lo han conseguido. Lo que todos tenemos es una bombilla de luz, es esa bombilla. Después de tantas pruebas, sin desmayar, al final hoy gozamos de esto. Si se hubiera rendido, si su enfoque hubiera sido desviado, entonces hoy todavía estuviéramos con vela, ¿no? Con mecheros. Enfoque. Enfoque es una palabra amplia, puede servir para lo que es en la vida natural, para tus negocios, para varias cosas. Vamos a hablar del enfoque del creyente, del enfoque del cristiano. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos de personas que pusieron su mirada en un objetivo. Uno de ellos es el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo carecía de visión, no podía ver, pero había escuchado de Jesús. Al escuchar de Jesús, él dijo: cuando él pase yo gritaré y él me va a oír y voy a recibir aquello que necesito. Él tenía una dificultad, no podía ver. Cuando Jesús estaba pasando por ahí, alzó su voz y gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Su enfoque estaba en Jesús. Él no podía ver por dónde estaba pasando, pero podía gritar. En su mente y en su corazón estaba Jesús y empezaba a gritar, y cada vez gritaba más y más, y la gente quería callar a Bartimeo y le decía: deja de gritar al maestro, no lo molestes. Y querían apagar su voz, pero él estaba enfocado en algo. Él quería conseguir su sanidad. Y no importaba que la gente le esté gritando o le esté discriminando o le esté apagando su ánimo de poder conseguir lo que quiere, y él elevaba la voz más y más hasta que Jesús lo escuchó. Lo llamó, lo trajeron y recibió su sanidad. Amén. Enfoque. Un ciego decidido a recibir algo.
algo que el dinero no podía darle, algo que la sociedad no podía darle: la vista. Había otra mujer que tenía flujo de sangre. Esta mujer por muchos años había sufrido. Las mujeres saben cómo es esta situación. Pero esta mujer también puso su enfoque en Cristo, pero no específica en la persona de Cristo. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Ella no quería abrazarlo, saludarlo, darle un beso, o tal vez que ponga sus manos encima, o le pusiera aceite de unción, o le mandara al estanque de Betesda. No, ella dijo, yo quiero tocar tan solamente el borde de su manto. Y como ella estaba tan débil, porque eso es cuando uno pierde sangre, está débil, no tiene fuerzas, y había una multitud que apretaba al maestro. Entonces ella tuvo que abrirse campo. Imagínate, a Jesús lo seguían pues una multitud. Si dice una multitud, imagínate esa multitud. Y esta mujer tenía que atravesar todo eso para poder llegar a tocar el borde de su manto, solamente el borde. Y había hombres corpulentos, gente que también quería estar con Jesús, y no lo dejaban pasar. Pero ella se abrió camino y empezó a avanzar poco a poco. Empezó, no sé, la Biblia no registra cómo, si se arrastró, empezó a golpear o levantó, no dice, ¿no? Pero puedes tú imaginarte. Y ella empezó a atravesar una y otra barrera, y cada vez estaba más cerca de Jesús, y cada vez estaba más cerca de Jesús. Y probablemente cuando ya las fuerzas se le estaba acabando, cuando ya todo lo que ella había sufrido por tantos años ya estaba a punto de llegar, pero su cuerpo no le impedía sus fuerzas, y de repente estiró su mano y tocó aquello que en ella estaba enfocada. Ella no quería ver el rostro, ni qué tamaño es, solamente el borde de su manto. Imagina. Y ahí estaba el borde, y de repente ella toca el borde y es sanada. Jesús respondió y dijo, ¿quién me ha tocado? Pero si todos le estaban apretando, es que había una mujer con enfoque, había una mujer decidida a recibir algo. Todos pueden venir a la congre y estar aquí y recibir la palabra. Es más, puedes repetir la prédica en nuestra página de Facebook y verla 2 y 3 y 4 veces y compartirla. Pero si tú no tienes un enfoque, si tú no vienes con algo específico, no va a pasar nada. Vas a ser parte de la multitud que aprieta a Cristo, que ve su manto, de qué marca es, de que si se afeitó o no, y se dio una ducha y no sé. ¿Por qué es vacía la gente? Había tanta multitud, pero nadie había recibido nada. Ay. Había tanta gente, pero un ciego tuvo que gritar. Los otros tenían manos, pies, podían ver, tenían fuerzas, tenían todo, pero no recibieron nada. Enfoque. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, lo ponemos en la pantalla por favor. Hebreos 12, versículo 2. Al principio la palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús. El tema de hoy es mirar a Jesús. Y con esto cesamos este mes. Mirar a Jesús simplifica la vida. Mirar a Jesús no hace más sencillo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre.
¿Cuál era el enfoque de Cristo? Porque allí la palabra dice, sufrió oprobio, menosprecio. La vida de Cristo no era una vida sencilla. Aún sus hermanos se avergonzaban de él, porque él decía, yo soy el Cristo. Y era complicado. Pero ¿cuál era su enfoque? Él conocía su final y sabía que su final era la cruz. Era ser clavado por algo que no había hecho, por algo que él no tenía por qué sufrir, pero su enfoque estaba en ti. En su corazón te estaba viendo a ti. Tú estabas en su enfoque. Y él tuvo que soportar todo lo que tuvo que pasar para que tú y yo podamos estar aquí. Amén. Amén. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Dile al hermano que está a tu lado, Jesús es el ejemplo. Otra vez, Jesús es el ejemplo. Una vez más, Jesús es el ejemplo a seguir. El creyente muchas veces pone su mirada en el pastor, en la pastora, en los hijos del pastor o también en los líderes. Y muchas veces los seres humanos fallamos. Cuando tu enfoque, tu mirada está en otras personas que no sea Jesús, que no sea Cristo, lastimosamente te van a fallar. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tu enfoque tiene que estar en Cristo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Los hebreos estaban pasando un tiempo muy complicado. Estaban siendo perseguidos por predicar el evangelio. Estaban siendo oprimidos, perseguidos. Algunos ya estaban muriendo, ya eran mártires, no dejaban que se difundiera la palabra. Y sus ojos estaban en varias cosas, en varias circunstancias. Pero el apóstol Pablo les dice a los hebreos, pongan su mirada en Cristo, el que ha sufrido hasta el final por ti y por mí. Y eso les daba valor y continuaban y continuaban. Jesús es el ejemplo a seguir. Es el ejemplo a seguir en palabra y actitud. Cuando encontraron a Pedro, el día que lo estaban acusando a Jesús, le dijeron, tú hablas como él, tienes el mismo hablar, el mismo acento. No es como un argentino, tú no puedes obviar que es un argentino, él tiene el acento y dices, es argentino. Y si en Bolivia encuentras, si alguien te dice, ya, ¿qué es? Un paseño, ¿no? Pedro tenía un acento y él hablaba como Jesús. Tanto era el ejemplo de Jesús que sus discípulos habían copiado hasta su forma de hablar. Jesús es el ejemplo en palabra y actitud. Él no se sentaba con las personas excelentes. Él decidía sentarse con aquellos que eran marginados, con aquellas personas que necesitaban ser sanados. ¿Cuál es tu enfoque? Te repito otra vez. Vamos a ir al siguiente versículo, que es Filipenses capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios dice, a ver, leemos todos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Al principio dice, hermanos, yo mismo no pretendo alcanzarlo, pero esta parte me gusta. Pero una cosa hago. Enfoque es una cosa. Hay un dicho grande, ¿no?, que dice, el que mucho abarca. Enfoque es una cosa. Y el apóstol Pablo dice, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él tenía una vida atrás. Antes de conocer a Cristo, él tenía una vida complicada, tenía una posición, pero él tuvo que dejar todo eso. Y una sola cosa estaba delante de él. El ejemplo más claro, y también por la palabra, lo encontramos con Pedro. Y con esto quiero cesar. Pedro estaba en una barca. La tempestad estaba fuerte. Y había un fantasma. ¿Era un fantasma? No. ¿Quién era? Era Jesús. Pero ellos vieron un fantasma. Nosotros sabemos que era Jesús porque ya nos revela la palabra. Pero si tú estás en la tempestad y es noche y tú ves caminar a alguien sobre las aguas, ¿qué vas a decir? Esa es una posición natural del ser humano. Y vieron caminar a alguien en el agua que no era normal, que no es normal, nadie puede caminar en el agua hoy. Y Jesús se revela, le dice, no teman, soy yo. Y ellos escuchan su voz y saben que en la oscuridad es Jesús, tiene el acento. Imposible de equivocarse. Pero Pedro, como siempre es osado, si Pedro no iba a ser así, entrador, tal vez atrevido, no tuviéramos esta otra parte. Y Pedro desafía a Jesús, lo desafía y lo dice, si eres tú, manda que yo también camine por el agua. A ver, y lo desafió. Y Jesús le dijo, ven, ven. Pedro no dudó, pero quería saber. Entonces Pedro se bajó de la barca, imagínate, puso un pie en el mar y no se hundía, no se mojaba sus pies, puso el otro pie y estaba así y empezó a caminar. Pedro empezó a dar un paso, 2 pasos. Es el único en la historia de la humanidad que ha caminado sobre el agua. Cuando estemos allá, creo que es algo que tenemos que preguntarle a él, ¿qué se siente, no? Caminó sobre el agua, no dice cuántos metros, qué distancia caminó, pero él lo disfrutó. ¿Por qué? Porque su mirada estaba allí. Aquello que los otros decían fantasma y él decía, bueno, si es Cristo voy a caminar, y caminaba y ciertamente era Cristo. Pero inmediatamente dice que vino tempestad, vino los vientos y empezaron a golpearle, lo que le hizo que él dudara en su corazón y comenzó a hundirse. La palabra no registra cuántos metros habrá hundido, medio cuerpo, hasta los tobillos, o ya estaba ahogándose, ¿no? Pero comenzó a hundirse. A un principio estaba la mirada en Cristo, pero la tempestad y las adversidades de ese momento lo habían desgastado, habían hecho que dude. Como creyentes, cuando comenzamos la vida cristiana, nuestro enfoque está en Cristo, pero muchas adversidades, muchas cosas en la vida, del diario vivir, de la semana, del mes o del año, el negocio, la salud, muchas cosas nos desgastan y terminamos de
cambiar el enfoque. Nuestra mirada ya no está en Cristo, nuestra mirada ya es material, ya es terrenal, ya es financiero. Y hay momentos en que estamos haciendo números y sabemos que no vamos a llegar a pagar el alquiler, tendría que vender tanto tal día, tales días también, con esto tengo que suplir, y así sí. Pero y si no, y nos volvemos tan calculadores en la vida que lo tenemos todo cronometrado, que Cristo no está en nuestros planes, que el Espíritu Santo y lo sobrenatural no está ahí. Tu enfoque había cambiado, tu enfoque está en otras cosas y comienzas a hundirte, tu fe empieza a menguar. El creyente vive por fe, no por vista. La salud te golpea. Alguien me dijo que la salud te vuelve pobre. Bueno, perdón, tal vez está mal dicho. La enfermedad te vuelve pobre. Hay personas que se endeudan, simplemente llegaron por una gripe y después terminan sacándole una y otra cosa y su cuenta es grande y tienen que hacer actividades solidarias para llegar a cubrir y al final nada es suficiente y terminó. La enfermedad golpea, pero ¿dónde está tu enfoque como creyente? Está bien que los de afuera vean otras cosas, pero como creyente, ¿dónde está tu enfoque? Y le pones ganas en el matrimonio, en la familia, pero la esposa no acompaña ese ánimo. Como hemos visto ayer en la película, los que hemos venido, los que estamos aquí, los que han visto también. O es el esposo o es la esposa. Terminamos desgastados y el enfoque cambia. Y termina disolviéndose un matrimonio. O uno lucha tanto para que la pareja se convierta a Cristo y realmente no funciona, no pasa y no pasa y no pasa. Y al final te resignas y dices, bueno, seguiré a Cristo sola. ¿Y dónde está tu enfoque? Tu enfoque ha cambiado. Has sido llevado por los sentimientos, por ser apresurado, por tomar decisiones prematuras, has fracasado y has tenido muchas cosas. Tu enfoque como creyente es golpeado día a día, es desafiado día a día. Te levantas y caminas sobre las aguas, pero en el recorrido del día o de la semana o el año, las tempestades vienen. ¿Y dónde está tu enfoque? Tu mirada debe estar en Cristo. Tu ejemplo es Cristo. El único que pudo decir, sed imitadores de mí, fue Pablo. Yo me admiro de Pablo, que se atreve a decir, hermanos, porque todo era Cristo. No han visto a Cristo ellos. Pero hablaban de Cristo, hablaban de Jesús que hay que seguirlo. No han visto a Cristo. Y ellos querían algo palpable, algo físico, para que ellos puedan seguir. Y Pablo llega al punto de decir, hermanos, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Él llegó a la altura. Y tú podías ver aquí a Pablo, como él está, así hay que ser. Imítenme a mí. Nuestro enfoque debe ser mirar a Jesús. Nuestras palabras y nuestras actitudes deben ser como la de Jesús. Las personas podemos fallar y te pueden hay una palabra, te pueden decepcionar. Cristo no te va a decepcionar jamás. Cristo no te va a fallar nunca. Puedes tener una cita con una persona importante y no puede llegar, pero Cristo está ahí siempre. Cristo te va a sacar de donde tú estás.
Él es tu enfoque. Mucha gente, ponte de pie. Muchos creyentes andan como conejos de iglesia en iglesia, encontrando la iglesia perfecta. Y en el momento que encuentran una iglesia perfecta, como les agrada, termina siendo imperfecto porque llegó el imperfecto. No existe la iglesia perfecta, no existe la congregación perfecta. Somos creyentes imperfectos que un día seremos perfeccionados a la altura de Cristo. Yo también quiero decir, en el recorrido de mi vida o al final de mi vida, sed imitadores de mí así como soy de Cristo. Y eso involucra trabajar en mis palabras, en mi actitud, en mi forma de pensar, de actuar como Cristo. Conocer a Cristo va a hacer que nuestro enfoque no se cambie, que nuestra mirada no cambie. Probablemente ha habido personas en el recorrido de la vida cristiana que te han decepcionado y has terminado en otras cosas, o tal vez has terminado en no creer. Has apostado mucho y estás ahí, estancado, decepcionado y estancado. Te has equivocado de tu enfoque. Hoy es tiempo de cambiar.